Hola amigos y hermanos en Cristo. Podemos decir con toda confianza que nuestro Dios cumple sus promesas. Nuestro estudio de hoy se encuentra en el capítulo 21 de Génesis y en este capítulo vemos por fin el nacimiento del hijo prometido de Abraham. Abraham, un hombre ya de 100 años, anticipaba por 25 años el cumplimiento de esta promesa y se encontró en muchas pruebas antes, pero por fin llegamos a este momento en el cual nació la risa de Abraham, porque se rió al ver el cumplimiento de sus promesas. Y así seremos nosotros. Cuando Dios cumple su promesa de llevarnos al cielo cuando terminamos nuestra estancia aquí en la tierra, y cuando salimos de este cuerpo y pasamos la eternidad con nuestro amado Dios y con nuestro hermano Salvador Jesucristo, el Redentor. Antes de comenzar, me gustaría hablar de dos funerales que pasaron hoy y ayer. Me invitaron a participar en los cantos del funeral de un hermano que se murió no muy lejos de aquí por la enfermedad de muchos. Nadie estaba disponible para dirigir los himnos para la iglesia. Querían tener en el funeral himnos y los cantos, pero cantados por la iglesia para celebrar la muerte y la resurrección de este hermano muy fiel en Cristo Jesús. Fue un miembro de la iglesia en Sugar Creek, en Blount County, cerca de Hayden, Alabama. Un hombre que nació en la misma región, pasó su vida entera, cumplió como casi 81, 82 años aquí en la tierra. Obedeció el Evangelio, se casó con su novia, ellos tuvieron hijos fieles a Dios, y también nietos y bisnietos y tataranietos, hasta tataranietos, hermanos. Este hermano fue muy bendecido por el Señor, pero el COVID-19, entonces el COVID-19 lo quitó su vida. Pero nadie nos vence aquí en esta tierra cuando andamos con Dios. Dios recibe el alma de los cristianos fieles a Él. Entonces fue un momento precioso. Yo no lo conocía. Había conocido una hija brevemente, pero ahora comencé a conocerle por, por ver los frutos de su vida y por escuchar las palabras de la eulogía que presentó el predicador de aquella iglesia, un hermano muy impresionante. Hoy a las 2 de la tarde, la hora de Florida, hubo otro funeral que fue el funeral del cuñado de hermano Samuel White, con quien trabajó aquí en Selfville. Un joven de 47, 49, algo así, de años, con 3 hijos, y murió por accidente cuando estaba nadando en el mar.
Y esto fue un choque, un golpe fuerte, fuerte para nosotros quienes conocíamos a él. Estaba con nosotros aquí en Selfville casi 2 semanas atrás, predicando. Yo no lo oí porque estaba yo en otro lugar predicando en español y él en inglés. Pero el hermano, todos me decían que tenían un amor a Dios, una fidelidad a Dios impresionante también. Que siempre cantaba al Señor, escribía himnos, cantaba himnos que él mismo había escrito y están grabados en el YouTube también. Pero se dedicó mucho a enseñar a los jóvenes las grandezas de Dios, luchando para inspirarles con la fe y con el amor y todo lo que el Señor nos enseña, que nos hace alabar a nuestro Creador, alabarle a Él por su creación, alabarle a Él por su fidelidad, el orden, la majestad de Él que se ve en la naturaleza. Este hermano pues le gustaba mucho andar en el campo, en los paisajes del mundo, buscando lugares bonitos para visitar y para maravillarse de la gloria de Dios en su creación. Entonces, en eso estaba metido cuando estaba nadando y se ahogó. Pues lo vamos a extrañar, pero sabemos que hay gloria en la vida de él cuando pues ya que está al lado de su Salvador, a quien él amaba tanto en esta vida. La familia, los jóvenes, los hijos de él, mayor de 19 años, pues le van a extrañar mucho. Pero pedimos a Dios que haya mucho apoyo para su familia y tengo esta confianza que Dios nos ayudará en todo eso. Ahora quisiera leer algo aquí de Génesis, el capítulo 21, cuando Dios cumplió su promesa a Abraham y nació Isaac. Dice, entonces el Señor había cerrado, entonces el Señor visitó a Sara como había dicho y hizo el Señor por Sara como había prometido. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Y Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio a luz Sara. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac a los 8 días, como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Y dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le he dado a luz un hijo en su vejez. Es un momento de mucho gozo, pero es muy común en esta vida cuando los hijos de Dios, cuando los justos y santos que sirven y buscan a Dios, cuando están metidos en un mundo, en un momento de gozo y de placer, dando gloria a Dios, alabanza a Dios, Satanás se mete y quita algo de la belleza del momento. Dice el 8, y el niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Un momento especial para este padre, Abraham. Y Sara vio
al hijo que Agar, la egipcia, le había dado a luz a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Y dijo a Abraham, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac. Ismael, Agar. ¿Se acuerda? En el capítulo 16 vemos la trampa de no confiar en Dios, no creer sus promesas. Y de pensar, o de creer, pero no de querer ayudar a Dios de maneras que Dios no autoriza. En este caso, Sara vio que no podía tener hijos. Entonces, quería tener hijos, quería cumplir la promesa de Dios que Dios había hecho a Abraham. Entonces tenía una esclava, una egipcia Agar, y rogó a su esposo aceptarla a ella como segunda esposa. Pero siendo esclava de Sara, sería entonces Sara la dueña del hijo. Entonces podía Sara decir que ahora tengo hijo, aunque por medio de mi esclava. Entonces con el ruego de su esposa, Abraham, entonces aceptó a Agar como esposa. Y ella dio a luz a este hijo Ismael. Pero cuando pasó eso, algo cambió entre Sara y Agar, porque dice, miraba con desprecio a su señora. Agar, al ver que ella podía tener hijos y Sara no, comenzó a despreciar a su señora. Ahora esto ofendió mucho a Sara. No podía soportar la burla o el desprecio de su esclava. Entonces dijo a Abraham, recaiga sobre ti, mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sarai, mira, tu siervo está bajo tu poder. Haz con ella lo que mejor te parezca. Así habló Abraham. Amaba mucho a su esposa, Sara. Sarai no quería otra esposa, pero para agradarla a ella. Se rindió al ruego de ella. Entonces ella, la esclava, dio a luz al hijo para Abraham. Pero ahora las cosas han cambiado. Dice Sarai la trató muy mal y ella huyó de su presencia. La verdad es que Abraham fue el amigo de Dios. Abraham, muy amado de Dios. Dios quería que Abraham tuviera hijos y lo iba a dar hijos a su tiempo. Ahora tiene hijo, pero no es el hijo que Dios le prometió. Pero de todos modos, Dios quiso proteger a este hijo de Abraham. Dice, el ángel del Señor la encontró, Agar, junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino del sur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Y ella le respondió, huyo de la presencia de mi señora Sarai. Y el ángel del Señor le dijo, vuelve a tu señora. Dijo, sométete a su autoridad. El ángel del Señor añadió, multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar
por la multitud. Dios estaba comprometido a prosperar al hijo de Agar, siendo hijo de Abraham. Entonces, dice, el ángel del Señor le dijo además, y aquí has concebido y darás a luz un hijo, y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Dios oye a los afligidos. Dios oye a los pequeños que claman a Él cuando sufren aquí en la tierra. Dios es el campeón, Dios es el que protege, Dios es el quien provee por los pobres. Los pobres son amados de Dios, los esclavos, las esclavas, amados de Dios. En este caso, Dios respondió a la aflicción de Agar, ahora pensando en el futuro de su hijo Ismael. Dice, y él será hombre, indómito como asno montés. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. Y habitará al oriente de todos sus hermanos. Y Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado. Tú eres un Dios que ve, porque Dios la vio. Entonces dice, porque dijo, estoy todavía con vida después de verle. Por eso se llamó aquel pozo Beer Lahai Roi. He aquí, está entre Cades y Bered. Entonces, en el futuro, en los días de Moisés, 400 años adelante, Moisés hablaba de un pozo que todo el mundo conocía, pero explica el origen del nombre de aquel pozo. Y Agar le dio a luz a un hijo, Abraham. Abraham le puso el nombre de Ismael, al hijo de Agar le había dado. Abraham tenía 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael. Entonces, leemos de esta historia en capítulo 16 del cuidado que Dios tuvo por esta esclava. El hijo Ismael llegó a ser el padre de los ismaelitas. Quedó con Abraham. Abraham la cuidó a ella, cuidó también a Ismael, amó a Ismael, sin duda. Y adelante, cuando Abraham se murió casi 80 años después, llegó Ismael a su lado para honrarle a él. Porque siempre Abraham, sin duda, amaba a todos sus hijos. En esta historia también aprendemos que aunque no entendamos a veces el plan de Dios, Dios sabe lo que hace. Y cuando estamos pues faltos de paciencia y comenzamos a quejarnos, es porque no podemos ver el futuro, no podemos ver las consecuencias de lo que queremos hacer o de lo que hacemos. Dios sí sabe y Dios a su tiempo provee lo que cumple su voluntad. Por eso debemos de buscar la voluntad de Dios, confiando en Él cuando las cosas pasan que no podemos entender. Como por ejemplo en estos días de la plaga del COVID, en los días de mucha muerte, en los días de la muerte de los amados, y no podemos entender por qué perecieron. La verdad es que Dios sabe, pero un día nos va a explicar. Un día, tal vez, entenderemos el porqué de lo que pasa. Por ahora, nuestro deber es de ser fieles a nuestro Dios, confiando en nuestro amado Creador y Padre y Redentor. Volviendo a nuestro
texto de Génesis capítulo 21, vemos que dice cuando Sara se quejó a Abraham, dijo, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac. Esto fue muy cruel, me imagino, porque Ismael hacía burla de su hijo y no podía Sarai soportar eso. Claro, entendemos este problema que tenía Sara, porque esto fue cuestión de la herencia espiritual que Dios había prometido a Abraham, y no fue para Ismael, fue para Isaac. De todos modos, ya hemos visto que Dios iba a multiplicar a Ismael. Dios amaba a Ismael y le iba a dar un futuro con hijos, con una nación. Y adelante en los días de Moisés ya existía la nación de los ismaelitas. Los ismaelitas eran entre ellos que vendieron a José en Egipto. Entonces ya tenían fama esta nación. Pero en ese momento parece que Sara no quería que hubiera parte de nada de Dios. Entonces, dice el 11, y el asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Dice el 12, mas Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. Y en Gálatas tenemos un capítulo que presenta una alegoría basada en esta historia. Y Agar, y la egipcia, y Ismael, su hijo, representan en la alegoría la ley de Moisés y la nación carnal de Israel que Dios había rechazado para que diera pues el evangelio, Cristo Jesús y la nación espiritual de Israel, los descendientes espirituales de Abraham, que eran herederos de las promesas que Dios había hecho por medio de Isaac, porque Jesús descendió de Isaac. Entonces, espiritualmente, Dios hizo una diferencia entre Ismael y el hijo prometido Isaac. Pero vamos a ver que Dios siguió amando a Ismael, el hijo de Agar, hijo de Abraham. Dice, también el hijo de la sierva, haré una nación por ser tu descendiente. Se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua, y los dio a Agar poniéndoselos sobre el hombro, y le dio el muchacho, y la despidió, y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba. En el próximo capítulo, otra vez Dios mandó que Abraham ofreciera a Isaac como un holocausto. Y muy de mañana Abraham lo obedeció a Dios, demostrando su fidelidad a Dios. Y aquí, aunque no quería despedirse, no quería despedir a Agar y a su hijo Ismael, pero Dios le mandó. Y muy de mañana cumplió Abraham la orden de su Dios, sabiendo, confiando en la promesa de Dios, que de este niño, de este hijo, Dios le iba a hacer
una nación grande. Y lo había hecho. Lo ha hecho. Lo ha hecho. Hasta hoy los ismaelitas se encuentran en varias tribus de los árabes modernos. Esto fue cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Abraham ahora. Pero ¿qué harían ellos? Les despidió y andaban errante en el desierto donde muchos se mueren. Pero Dios estaba a su lado. Ya había escuchado la voz de un ángel, el ángel de Dios, en capítulo 16. Agar sabía que Dios hacía caso de ella y de su hijo. Pero de todos modos, aquí vemos en el 15, el agua en el odre se acabó y ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. Y ella fue y se sentó enfrente como a un tiro de arco de distancia, porque dijo, que no vea yo morir al hijo. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho que lloraba. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Dice, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Es la promesa de Dios. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua. Y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al hijo, al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero y habitó en el desierto de Parán y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Entonces sobrevivieron ellos. Agar, Ismael, adelante Ismael llegó pues a la madurez y su mamá le buscó una esposa de su tierra, de su pueblo allá en Egipto. Y vemos que en este caso un ángel le habló del cielo, oyó la voz de Dios del cielo. ¡Qué maravilla! Pero no podía ver, pero en este momento Dios abrió los ojos de ella y vio lo que no veía. Tantas veces estamos deprimidos por las circunstancias de la vida y la depresión, el desánimo nos oculta algo de beneficio que está muy cerca, que está de frente a los ojos. Y cuando Dios habló a ella por fin, los ojos se abrieron y vio un pozo de agua. Pues no había agua en el odre. Y estaba pensando ella que iba a morir, pero no se murió. Y aprendieron ellos sobrevivir en el desierto. Y los ismaelitas eran famosos de como nómadas. Y andaban en el desierto y vivían bien y tenían sus ganados que tenían allá. Y también prosperaron mucho por el comercio que pasaba por las caravanas desde el oriente hasta África por medio de esta tierra. Muy bien, pues hay otra historia después que es interesante, nada más para demostrar que Dios bendecía a Abraham. Dice, aconteció que por aquel tiempo, que Abimelech, es el rey de los filisteos, con Ficol, jefe de su ejército, habló a Abraham diciendo, Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios
que no obrarás falsamente conmigo, ni con mi descendencia, ni con mi posteridad, sino que conforme a la bondad que te he mostrado, así me mostrarás a mí y a la tierra en la cual has residido. Y dijo Abraham, yo lo juro. Pero Abraham se quejó a Abimelech a causa de un pozo de agua del cual los siervos de Abimelech se habían apoderado. Abimelech dijo, no sé quién haya hecho esto, y ni tú me lo habías hecho saber, ni yo lo había oído hasta hoy. Y Abraham tomó ovejas y vacas y se los dio a Abimelech, y los dos hicieron un pacto. Entonces Abraham puso aparte 7 corderas del rebaño. Abimelech dijo a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, tomarás estas 7 corderas de mi mano para que esto me sirva de testimonio de que yo cavé este pozo. Por lo cual llamó aquel lugar Berseba, porque allí juraron los dos. El pozo del juramento. Y la ciudad muy famosa por siglos después, Berseba. Y recibió su nombre porque hubo este pacto entre los filisteos, el rey de los filisteos, y Abraham. Eso es un cuadro de la vida de Abraham cuando él andaba allá en esta tierra. Los filisteos vivían en la tierra más fértil, cerca de la costa. Había mucho pasto, saliendo de las montañas y entrando en los llanos y por fin hasta la costa. Y lo que Abraham tenía fue mucho ganado. Pero se dio cuenta a Abimelech que prosperaba, Dios estaba con él, y aparentemente este Abimelech fue un hombre que tenía un temor a Dios y respetaba. Dios también le honró por darle su aviso y su explicación cuando hubo conflicto entre él y Abraham antes sobre la cuestión de Sara, su esposa. Pues una vez más les digo, hermanos, gracias por atender este estudio, por estar conmigo, por este breve tiempo, y espero que haya algo de beneficio. Que Dios le bendiga mañana, en el día del culto y en los días que vienen, y en toda la vida. En el nombre de Jesús, entonces, amén.